par de conversaciones que tuve con el maestro Ricardo Rey cuando vino aquí a Cartagena. Él me contaba que la salsa no tuvo un buen comienzo porque al principio la gente no lo recibía bien, incluso la gente se burlaba de las orquestas que querían tocar la música cubana con otros sonidos, metiéndole un poquito de jazz, metiéndole un poquito de rock, de un poquito sí, de la música norteamericana y de las mezcolanzas que habían en la gran cuenca caribeña. Ya después la salsa adquirió un sonido que se puede considerar el sonido universal de la salsa. Aquí en Colombia, entre Venezuela y Colombia, Venezuela fue la que más asimiló ese sonido universal. De Colombia se demoró un poquito más. Yo creo que lo cogió por acá como en los 90 con el grupo Nietzsche, con Jairo Varela y ¿cómo se llama el trombonista chocuano? Alexis Lozano. Alexis Lozano. Ellos, gracias a ellos, pues Colombia adquirió el sonido universal de la salsa. ¿Por qué creen ustedes que se demoró tanto en Colombia y por qué creen que Venezuela lo asimiló más rápido? Venezuela con el boom del petróleo que siempre lo ha tenido, ellos eran más prolijos a tener este tipo de músicos y tan pronto se dio el boom de la salsa en Nueva York, ellos comenzaron a traerlos, tenían los recursos para traer esas grandes orquestas, porque acuérdense que eran unas tremendas orquestas, eran mínimo 15 músicos. Entonces, los recursos con los que contaban los venezolanos en ese entonces, pues le facilitaron eso, ¿ya? Se daban el lujo de traer a Johnny Colón, Joe Willy Colón, Cheo Feliciano, a todos estos músicos, al que querían lo llevaban. Por eso Venezuela, diría yo, desde el punto de vista económico, le favorece y por eso ellos avanzan o dan el primer paso hacia toda la irrigación que se dio de la salsa en toda Latinoamérica. Y acordémonos también que no solo en Colombia, yo creo que después de Venezuela está el Perú. Colombia empezó también temprano, porque en los años 60 ya Michi Sarmiento, por ejemplo, clonaba canciones de Ray Barreto o de el mismo Johnny Pacheco. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros teníamos a ese bastión que era Michi Sarmiento, pero no una continuidad, o sea, no lo siguieron hasta llegar 1970, 1971 con Fruco, es cuando podemos decir que ya entramos como a la mayoría de edad en la salsa colombiana, como decir, ya tenemos una orquesta que nos representa con este sonido. Pero antiguamente ya con el Michi Sarmiento habían esos escareos de hacer clones de los grandes. ¿Y qué pasa con los venezolanos? Los venezolanos tuvieron una influencia también directa de los cubanos que se fueron a vivir a Cuba, a Venezuela. En Venezuela hizo su orquesta Pupi Lagarreta. En Venezuela vivió Tata Guerra. ¿Ustedes consideran que Cartagena es una ciudad salsera, Eliezer? Partiendo del principio como ciudad puerto, por aquí incluso algunos historiadores dicen que los primeros long play vinieron por nuestro puerto. Entonces las ciudades puertos tienen esa particularidad. Entonces Cartagena es una de las ciudades salseras y se ha mantenido así y se mantiene. Igual como tú lo decías antes, la ciudad de Cali. Ahora recientemente estuve en Cali y tenía como 10, 12 años que no iba a Cali y me di cuenta que eso desde que uno llega hasta que sale es pura salsa. Cartagena es una ciudad salsera por antonomasia, con personas dedicadas, cultoras, gozadoras de la música, primero afrocubana y luego salsa como la hemos venido denominando. Esto tiene también que ver mucho con la radio. La radio llegó o llegaba a través de las ondas hercianas cuando se establecieron acá y entraba la música cubana directamente a los hogares que la tenían, que podían adquirir esto. Y esto creó esa cultura de adquirir el disco. Luego llegó la discografía a través de Disco Fuente. O sea, Cartagena fue pionera en esos impulsos musicales
a través de la radio primero y de luego a través de la divulgación discográfica. Entonces nosotros no podemos decir que somos inferiores a nadie, somos en cierto modo pioneros. Algo que quiero aclarar y es una cuestión de discusión es por qué se ha quedado la salsa cartagenera, es decir, el escucha cartagenero, porque se ha quedado en 40 o 50 canciones sumamente trilladas. Eso es lo único que critico, porque esa es la música que te venden a ti a través de la radio, vas a una discoteca y te la ponen. O sea, tú solamente te encuentras un poco de sosiego frente a esas 50 canciones, 63 creo que son en total. Lo que anotaba el compañero Heriberto tiene toda la razón. Aquí, digamos, lo que más nos afectó a nosotros los cartageneros fueron las emisoras, hay que decirlo así. ¿Qué pasaba en las emisoras? Los programadores de estas emisoras le decían, por ejemplo, llegó el álbum Revienta de Willy Colón y Héctor Lavoe. Bueno, aquí coloca el tema, por así decirlo, o no, vas a colocar ahí ese tema, ¿no? Y el programador se olvidaba de los demás porque cada long play de eso tenía 20 temas, por así decirlo. Entonces colocaban uno solo y ese solo era el que se podía escuchar aquí en la ciudad de Cartagena. A diferencia cuando se daba en los bailes de picó, había un poquito más se podía escuchar otros temas. Pero nosotros el cartagenero tuvo esa deficiencia o esa debilidad dentro del movimiento salsa que se dedicó a escuchar, por así decirlo, de Ray Barreto, escuchaba el Negro y Ray, era el único que escuchaba. Entonces, y así se quedó. Héctor Lavoe, el cantante, ya, Héctor Lavoe tiene 50,000 temas. Entonces, allí, bueno, no, es tarea y es lo que nosotros hemos hecho, Rubén, Heriberto, Rodrigo, escuchar otros temas, por ejemplo, Rubén Blades tiene una infinidad de temas excelentes y todos los artistas tienen muchos temas excelentes que aquí no, y cuando lo ponemos en alguna discoteca, ahí me pasaba, cuando lo colocaba en la discoteca Areito, algunos me decían, no, yo no vine aquí a escuchar esa música. Entonces, fíjense ustedes, el gran daño que nos hizo conocer poquitos temas en la salsa. En la película de Rubén Blades, Yo me llamo Rubén Blades, que es un documental que habla ampliamente de la vida musical de Rubén Blades, hay un capítulo muy particular de una canción que se llama Descarga Caliente, una de las canciones que más aquí en Cartagena la gente le gusta de Rubén Blades, además de otras como Amor y Control, pero esa Descarga Caliente es la que más gusta aquí en Cartagena. Precisamente Rubén Blades. Rodrigo, te hago una acotación ahí. Tú le preguntas a la mayoría de los salseros, le pones el tema y la gente no sabe que el que canta en Descarga Caliente es Rubén Blades. Hazle el ejercicio para que vea. Eso es cierto, eso es cierto. De eso me he dado cuenta. Creen que es el venezolano Nelson Enrique, Nelson y sus estrellas. Creen que es Nelson y sus estrellas porque de alguna manera tiene un sonido similar, pero no es Rubén Blades. Bueno, entonces acotaba de que en la película esa, Yo me llamo Rubén Blades, Rubén estaba pasando por un momento muy difícil y estaba en la playa buscando algo que oír y de pronto sintonizó la emisora Radio Libertad de Barranquilla y estaban poniendo Descarga Caliente. Por eso cuando Rubén Blades va a Barranquilla, canta fuera de todo contexto Descarga Caliente. Pero aquí en Cartagena se oye más Descarga Caliente que en Barranquilla.